Bien, dando inicio a esta parte del ejercicio, que consiste en encontrar sombras, esta vez en una representación astrométrica, vamos a utilizar la información de la casa Ponte de Lima 3 para construir esta isometría, es decir, ángulo de 30 en la dirección XY y obviamente la vertical como verticales, ¿no? 30 grados entonces acá, 30 grados acá, y vamos a disponer la construcción de este dibujo en escala 1 en 200, porque 1 en 100 ya no alcanza. Y entonces tenemos como resultado esto, que lo he puesto en color rojo, que aparentemente con este color se facilita el registro de la cámara, lo hace ver más claramente. Y tenemos entonces los 10 metros de ancho, que era la información general, ¿verdad? Tenemos también los 38 metros de longitud, que aparenta ser la superficie que volumétricamente se percibe como la longitud total de esta vivienda, que ya sabemos que una parte en realidad es una zona netamente de jardines, contenidas entre este muro y uno equivalente en la parte de atrás, ¿no? O sea, tenemos esta zona que es pendiente básicamente, o sea que estamos empezando desde aquí la pendiente, ¿no? Estamos bajando hasta este punto, aparece la escalera esta con unos contrapasos de aproximadamente 17,5, el parapeto de 1 metro, esto de acá ya sabemos que es más 320, ¿no? La altura de todo este muro que recorre la parte más alta del volumen, más 320. Esta de acá ya sabemos que es la altura 0 menos 55 centímetros, o sea, esto vendría a ser menos 55. Entonces, dándole valores a las distintas posiciones de los planos horizontales que forman este dibujo, empezamos con el nivel 0, que es el nivel que corresponde con el piso principal. Ese nivel 0, como se puede registrar en este dibujo, es básicamente la plataforma de ingreso de 2 metros, y desde acá, con la distancia correspondiente, tendré que subir esta pendiente hasta el nivel más 320 y bajar hasta también la posición que corresponde al nivel menos 245. Toda esta zona va a ser utilizada como el estacionamiento o la plataforma sobre la cual se dejan los autos. De aquí a acá la pista, claro que nos falta todavía hacer una especie de berma que tiene esto. Digamos que la berma está aproximadamente a 1,20 m, o sea, tampoco es demasiado grande. Es básicamente una línea paralela, ¿no? Esa línea viene siguiendo de forma paralela la pendiente. Aquí en la zona de estacionamiento vamos a dejar que se detenga, ¿no es cierto? Y luego continúa como una pendiente. Y entonces nos deja la zona de ingreso tanto de el ingreso peatonal como el ingreso vehicular. Esto que está acá es la vía de acceso, una vía asfaltada relativamente angosta, y en nuestro caso estaríamos diciendo que esta vía mide 4 metros, ¿no? Esta vía mide 4 metros y esto mide 1,20, o sea, vamos a hacer que esto mida como ancho 1,20 y la pista mide 4 metros, ¿no? Entonces esas serían nuestras referencias. Ustedes pueden encontrar esto porque tienen la información de todo el desarrollo, todos los ejes, ¿no? Que van compartimentando de esta manera el volumen, y entonces pueden encontrar los ejes que corresponden con la posición del plano de acceso, que son los ejes 6 y 7, ¿no? O sea, en teoría nosotros tendríamos que ver acá el eje 6 y en esta posición el eje 7, ¿no? Entonces ya podríamos encontrar esta referencia. Después, para explicar un poco el tema de las alturas,
tenemos que empezar en efecto con el nivel 0. El nivel 0, decíamos, nos da para llegar hasta acá 3,20 metros, es decir, de aquí a aquí hay 3,20 metros, y luego para bajar acá 2,45, es decir, si yo bajo esta línea y la uno con esta, me va a dar acá 2,45. Continúo para acá, bajo los 35 centímetros, o sea, esta rampa tiene que ver con 35 centímetros, o sea, de aquí a aquí la pendiente, ¿no? Es el equivalente a 35 centímetros esto. Y esto de acá son 60 centímetros, la parte que sobresale del muro hacia acá, 60 centímetros, más 30 centímetros el paso, o sea, sería 60 más 30, 90, ¿no? Llegamos acá. Esta línea corresponde con esta en realidad, o sea, con la forma del volumen. Esto sabemos que mide 1,50 metros, acá también le ponemos otro 1,50 metros, y esto lo unimos con esta línea y nos da dónde es el camino que hay en la parte inferior, en el nivel menos 280, que es el que permite un acceso secundario por acá hacia la vivienda. De este lado tenemos una pendiente también, aunque todo esto lo vamos a asumir como plano, ¿no es cierto? A nivel menos 280 hasta aquí, o sea, el menos 280 sería hasta esta línea. Y de acá vamos a asumir una pendiente que asciende entonces también hasta menos 320, coincidente con el otro lado que hemos definido. También vamos a decir que la pendiente continúa, es decir, que esta pendiente que llega acá sigue subiendo, y entonces aquí se va a formar un pliegue entre el plano superior horizontal y la pendiente que sigue subiendo, ¿no? Por este lado, y para terminar con el tema de las alturas, tenemos que el punto más alto es más 320, ¿verdad? O sea que esto es más 320, y si a esos 320, que en realidad están dimensionados a partir de 0, le sumamos los 2,80 metros que es hacia abajo, entonces tenemos que en total de aquí a acá hay 6 metros. A esos 6 metros le vamos a quitar lo que vendría a estar debajo de la losa, ¿verdad? O sea, la losa es nivel 0 y baja la losa más una viga, o un tamaño de viga así, y eso dijimos es 55 centímetros. Eso nos deja entonces que esta línea que está aquí estaría en menos 55, o sea, el nivel sería menos 55, que si lo comparo con menos 280 nos deja que este espacio vacío mide 2,25 metros. Si de los 6 metros en total resto 2,25 metros, lo que me queda es 3,75 metros, que sería la altura de este segmento. Por este lado tengo menos 55, que vendría a ser la losa más la viga, y hacia arriba que tendría 1 metro de parapeto, 1 metro. Y entonces este segmento, o sea, el total de este ancho de muro me queda de 1,55 metros. El vacío, o sea, lo que vendría a ser la transparencia, es 1,25 metros, y por lo tanto lo que nos queda hacia arriba sería la diferencia para completar los 3,75 metros en total, 0,95. Estas dimensiones las conocemos perfectamente bien porque están en la planta, están indicados con relación a los ejes, y entonces se puede ubicar perfectamente esto. Sabemos que la escalera de acá baja 3 contrapasos es aproximadamente 50 centímetros, entonces de manera aproximada bajamos 50 centímetros acá. Y para construir esto, recuerden que siempre esto mide 25, ¿no? Como se ha indicado para la planta. Siempre para hacer la pendiente tenemos que medir uno más y lo unimos con este. Medimos uno más, o sea 25 centímetros más, y lo unimos con este. Sabemos que aquí también hay 13 contrapasos de 25, igual vamos a medir 25 para acá, y lo unimos con este punto y con este punto, que es fácil de ubicar porque están separados 1 metro de este de acá, ¿no? Entonces acá hay hay 3 contrapasos y 2 pasos, esto mide 50, esto mide 1 metro, y de aquí a acá hay que asumir los 13 contrapasos, o sea, los 12 pasos de 25 centímetros cada uno, ¿no? Eso nos va a dar que de aquí a acá en horizontal hay 3 metros. Para hacer esta diagonal no unimos con este, sino medimos otra vez 25, medimos 25 acá, como si existiera un paso adicional, y unimos esto con esto y nos da la pendiente.
de aquí a aquí hay 60 centímetros y entonces nos va a salir esta geometría. Hay que ubicar dónde en la planta están estos puntos que son de iluminación para los baños. Este de aquí ilumina el espacio previo de ingreso a los dormitorios, ¿no? Y se supone que están cubiertos con vidrio y de alguna forma se pueden abrir para que ventile. Aquí en realidad se juntan dos de estos porque hay dos baños juntos, ¿no? Y entonces tenemos eso. Y acá tenemos el de la cocina que está en una esquinita, ¿no? Eso es lo que ocurre ahí. Después estamos dándole una pequeña pestaña, o sea, una pequeña vertical, solamente para poder diferenciar un poco y generar sombra además seguramente, para poder diferenciar el área verde, que sería lo que está desde aquí hacia la izquierda, mientras que esta es una pequeña zona vertical del muro perimétrico que confina ese jardín, ¿no? Esa superficie de tierra y verde que cubre todo el techo. No hay aquí todavía ningún árbol, pero lo importante es eso. Ahora digo, dicho esto, hay que asumir la idea del modo como se va a construir la sombra. Vamos a aplicar la idea del recorrido de los rayos de luz siguiendo la diagonal del cubo, o sea, el concepto básico general con el que hemos empezado esta serie de ejercicios. Y vamos a comprobar entonces que cuando se construye una axonometría, lo que resulta es lo siguiente, o sea, si yo tengo aquí y voy a tratar de construir un cubo, en realidad voy a tratar de construir un cubo en esta axonometría, y lo voy a hacer de una manera tenue para que básicamente se entienda esto. De pronto debería utilizar el lápiz rojo porque es mucho más claro de percibir, ¿no? Voy a colocar el lápiz rojo para hacer estos trazos. Digo, voy a emplear el lápiz rojo y voy a construir un cubo cualquiera que digamos va a medir 5 metros en esta escala 1 en 200 que estamos trabajando. 5 metros para acá, entonces 5 metros para acá y 5 metros hacia arriba, ¿no? Entonces esas serían las dimensiones que voy a emplear para esta figura de cubo, ¿okay? Entonces iría hasta acá, esto iría hasta acá, y si hago la parte de arriba, aproximadamente la tendría que definir por aquí una, ¿verdad? Por aquí la otra se movió, por aquí la otra, me faltan las verticales, voy a utilizar por acá esta referencia, las verticales, una estaría aquí y la otra vertical estaría acá. Vuelvo a cambiar la posición del cartabón, una línea de este lado, la otra desde acá. En teoría, si yo continúo esta hacia arriba, debo encontrar la arista, ¿no? Y en efecto, si esto lo continúo, llego justo ahí. Entonces, este es el cubo visto en isometría. Si yo intento representar las aristas ocultas, o sea, la arista que está ahí atrás, y la represento con segmentos, acabaría requiriendo hacer esto. Y si represento la arista de abajo de esa misma cara, tendría que usar esta línea para expresar eso. Y acá, bueno, también, ¿no? Si quisiera, haría esto y completaría lo de la cara oculta que está del lado de ella. Entonces, en el fondo lo que se acaba configurando es, en esta construcción de un cubo, un hexágono. Se dan cuenta que un hexágono en donde el vértice de atrás coincide con el vértice de adelante, aquí en este punto. Y la diagonal, o sea, la diagonal del cubo, supongamos que queremos hacer la sombra de izquierda a derecha. La diagonal del cubo está en esta posición. O sea, justamente la luz que parte de este punto
choca en el piso, siguiendo la dirección de la luz, choca en el piso en este otro punto. Entonces, si yo quiero hallar la sombra de esta línea, que es esta, ¿verdad? Si quisiera imaginariamente encontrar la sombra de esta línea, en efecto usaría la luz que pasa por la parte de arriba, por acá, y uniría este punto donde chocó con la base, hacia la base de esa línea. O sea que la sombra sería esto que está acá. Esta sería la sombra para una vertical que está en esta posición. Entonces, como ustedes ven, esta línea en el fondo es horizontal, ¿no? Y ahí tenemos una situación interesante. La sombra es horizontal para cualquier vertical, ¿no? Entonces, una isometría se cumple que para un elemento vertical la sombra va a ser horizontal si es que la proyección es sobre un plano horizontal, ¿no? Si el plano sobre el que se proyecta no es horizontal, podrían pasar varias cosas. Pero en principio solamente se cumple que es horizontal si el elemento que la proyecta o que genera esa sombra es una línea vertical. Entonces, digamos, si aplicamos esta idea a lo que está ocurriendo acá, yo diría, bueno, quiero encontrar la sombra de esta línea, pero en principio voy a hacer la sombra de toda esa línea. Entonces yo tendría que hacer la sombra con esta, yo sé que está ahí en esta dirección, ¿no es cierto? Y estas líneas son a 30 grados, o sea, yo tendría que dibujar esta a 30 grados acá, ¿no es cierto? Y llegaría hasta aquí. Y la otra, la de arriba, estaría viajando en esta dirección y llegaría hasta aquí, ¿no es cierto? Esas serían mis dos referencias que me dicen que la sombra de esta vertical en el piso sería esto que está aquí, esto que está acá. Eso significa que la sombra de la línea que está abajo, que también comparte, digamos, esta altura, si yo quiero ver la sombra de este punto, tendría que trazar el ángulo de 30, ¿no es cierto?, llegar hasta acá y encontrarme con la horizontal, y entonces la sombra de esta línea sería una que viene por aquí y se va a encontrar con ella misma arriba. Y ahí tenemos entonces un pequeño problema, ¿no es cierto?, porque en principio las sombras que construyamos no deberían de generar unas coincidencias que hacen una lectura un tanto ambigua de todo el conjunto. Entonces por eso, además que la sombra es bastante larga, ¿no? Tal vez para simplificar esto nos conviene, y aquí voy a hacer de pronto una cosa distinta. ¿Lo hago así o no lo hago así? ¿Qué pasa si continúo, no? De hecho, esto viene acá, esto viene aquí, y entonces esta viene acá, ¿verdad? Y así es así, y va para allá. Y esta daría sombra por acá, y probablemente esta sombra se vea. Interesante. A pesar de que no me gusta el hecho de que la sombra de esta parte del volumen, la línea inferior de esta cara, ¿no es cierto?, proyecta una sombra que es como esta. Ustedes se dan cuenta de que la sombra de una línea que está aquí está coincidiendo con la misma línea. Acá también va a coincidir esto con esto y la sombra va a estar obviamente de aquí para allá. Pero no me gusta la idea de que esto se va a ver iluminado y la sombra va a empezar justo de aquí para allá. Eso no me agrada. Una alternativa para resolver eso es cambiar el ángulo, ¿no? En vez de utilizar 30 grados, en este caso utilizar más bien 45 grados. Con lo cual vemos cómo en efecto se neutraliza esa situación, y ahora la sombra del punto más bajo estaría acá y la sombra del punto más alto estaría aquí, ¿no? Y ya ahora si trato de hacer la paralela a esta como sombra, ahora sí me sale una sombra que me revela que esta gran masa está en el aire y tiene sombra, ¿no?, que sería esto. Cosa que no aparece cuando lo hago con el rigor de la diagonal del cubo directamente, ¿no? O sea, se crea ahí una distorsión importante que creo que vale la pena neutralizar.
Entonces, suponiendo que vamos a utilizar el ángulo de 45, ya me convencí de que eso es conveniente. Vamos a entonces a hacer la lectura de cuáles serían las caras que están en penumbra, y esa sería la manera como nosotros procedemos para encontrar las sombras. Analicemos la cosa de manera que vamos cubriendo un poco todo lo que vemos, ¿no? Empezando por... Entonces habíamos hecho acá la línea horizontal, la línea a 45 grados, encontramos este punto, la sombra de esta parte superior, la línea superior, la arista superior, proyecta una sombra paralela que terminaría aquí, y luego lo único que nos queda es unir esto con esto, ¿no? Y ahí estamos encontrando la sombra en el plano inclinado, que es este de acá, ¿no? Este es un plano inclinado. Y sobre ese plano inclinado entonces se está produciendo esta variante de la sombra que la teníamos inicialmente acá. Menos 280, la sombra está acá, y menos 245 es más corta. Ahora, la sombra en esta superficie plana que llega hasta aquí, ¿verdad? Esta superficie plana que son 90 centímetros más allá de esta posición, ahí se produce esta línea. Entonces, la sombra de esta de acá, que es una horizontal, debería ser aquí también horizontal, y eso es lo que vamos a hacer hasta llegar aquí, hasta llegar a este punto, ¿no? Entonces la sombra de esto sería esto que viene acá, y luego obviamente en el plano inclinado se va a ir achicando, la sombra se va a ir haciendo más pegada a este lado conforme va subiendo el plano inclinado. ¿Y cómo sabemos en qué dirección va? Bueno, en realidad es como si nosotros extendiéramos esta línea que supuestamente representa el plano inclinado hasta donde está este punto, hasta que se intersecta con la línea horizontal, ¿no? Y esta línea debería ir justamente hacia ese punto. La verdad es que no hay mucha diferencia con respecto a este de acá, pero si tuviésemos que verla desde otra posición, sí sabríamos cómo construirla, ¿no? Porque iría, digo yo, según esto, iría y la voy a trazar con líneas segmentadas solamente para que se entienda. Esa sombra se iría achicando, ¿no? Empieza ancha y se va achicando hasta que llega acá. Obviamente en ese punto tendría que ser paralela, porque como el piso es horizontal ahí, ya se vuelve horizontal y sería esto. Y de este punto la sombra tendría que ir ahora hasta donde choca con el nivel de intersección de este plano inclinado con la horizontal, ¿no es cierto? Que es este punto que está aquí. Entonces tendríamos que imaginarnos que la sombra, y es lo que estamos dibujando ahora, la sombra es una línea que la estoy ahora expresando solamente como línea segmentada de color rojo, sería eso que está ahí. Entonces la sombra, ven ustedes, se va achicando hasta acá, se mantiene del mismo ancho acá y se sigue achicando en esta otra porción. Nada de eso vemos porque el volumen nos está tapando todo, pero es importante entenderlo por si acaso les toque en algún momento resolver las sombras de una superficie horizontal o de una línea horizontal sobre un plano inclinado. ¿Qué cosa nos falta? La sombra de 9, ¿no? 9 está en penumbra y 9 se encuentra con esta pared, ¿no es cierto? Esta pared baja, digamos, hasta aquí. Esta pared baja hasta ahí, o sea, hasta donde está esta línea, la voy a proyectar allá. Baja hasta ahí, ¿no es cierto? Hasta acá. ¿De acuerdo? O sea que la pared esa en el fondo está llegando hasta este vértice. Y entonces, ¿cómo hago para calcular la sombra? ¿Cómo sé cuál es la sombra de esto? Para encontrar entonces esta sombra, inicialmente parece tentador colocar aquí la línea A45 y bueno, y asumir que esta hace la sombra, pero se ve que es distinto en la dirección de la luz con la dirección de la sombra. En este caso va a ocurrir justamente eso. Entonces, lo que hacemos es detectar cuál es la definición del plano 9 hasta que choca con la base, que sería menos 280. Para eso utilizamos aquí la idea de que esto baja 2 contrapasos, o sea, más o menos 35 centímetros, lo bajamos y estamos haciendo que esos 35 centímetros aquí, ¿no es cierto?, aquí, sea la definición de este punto,
Desde ahí trazamos obviamente la base abajo y la traemos hasta aquí, digamos hasta donde termina, donde se produce esta intersección. Allí hacemos una vertical y entonces ya tenemos la definición del plano, que es el 9 en penumbra. Si aquí aplicamos la misma idea que estamos utilizando para el resto de las sombras, o sea, una horizontal por la base y acá una línea en 45 grados para completar este punto, tendríamos entonces que la sombra de este segmento empieza aquí y se va desarrollando en esta dirección paralela, ¿no? Hasta que choca con la pared. Entonces, cuando esta línea choca con la pared, de manera inevitable tendrá que continuar su desarrollo porque es la sombra de toda esa línea. Una parte de la sombra de esa línea está aquí desarrollándose así, y cuando choca con la pared, entonces tiene que completar la sombra y esta tiene que ir hasta el punto de contacto entre esta línea y el plano sobre el cual está generando sombra, o sea, en esta dirección, ¿no? Una parte queda oculta por este plano, pero el resto se revela y sería esto. Por lo tanto, ahí tenemos la sombra en la superficie vertical. Después de eso hemos añadido un poco de contexto, ¿no? En principio los árboles que vemos que han estado sembrados y ahora en crecimiento. Hemos colocado aquí en la zona de estacionamiento un auto, más o menos 3,50 metros, 4 de largo, 1,50 m de alto. Tampoco se trata de algo muy preciso. Esto está inclinado, o sea, sigue la pendiente con la que está la calle. Este sí está horizontal y tendrá que hacer esto en realidad al ojo, ¿no? Lo que ustedes entiendan como es un auto. Procedamos entonces a valorar nuestro dibujo con líneas más definidas, que en este caso se ejecutarían con un estilógrafo descartable de la marca Micron, Pigma Micron, del número 01. Lo voy a hacer como ustedes van a ver acá, con la mano alzada. Ya es simplemente repasar sobre las líneas rojas que hemos inicialmente usado, y a mano alzada estas líneas siempre quedan más tenues, más sutiles que si utilizásemos una escuadra. Debe ser porque cuando hacemos a mano alzada no presionamos tanto, mientras que cuando usamos la escuadra pues presionamos sin mucho cuidado o con menos cuidado, y aparece entonces la línea mucho más marcada, a pesar de que también se estaría utilizando el mismo estilógrafo. O sea, es una cuestión de confiar en que la línea te va a salir recta de todas maneras, y entonces simplemente presionas. Acá la línea del jardín la voy a marcar un poco discontinua para que no parezca tan precisa como el resto de los bordes. Esta es una línea del borde de la parte, sería de obra de concreto, ¿no? Ahí tenemos las escaleras. Voy a ir avanzando desde la izquierda hacia la derecha. Esto va hasta acá. Primero han ocurrido el parapeto, el espesor de 25 centímetros del parapeto. En esta escala 1 en 200 hay que entender que en la delimitación de las medidas pequeñas son aproximadas, porque pues no hay en el escalímetro unas marcas que nos puedan permitir confirmar, entonces son definitivamente aproximadas. En el escala 1 en 200 el escalímetro marca
como mayor precisión 20 centímetros. Y nosotros tenemos que definir 25 centímetros, o sea, es complicado. Aquí, como ustedes imaginan, para hacer estas pendientes, sabemos que aquí hay 13 contrapasos de 25, medimos uno más acá y lo unimos con este y entonces nos sale la pendiente. O sea, va a aparecer aquí el primer contrapaso. Va a aparecer ahí el primer contrapaso, 60 centímetros de separación según el plano. Acá tenemos también, medimos 25, unimos con este punto y nos sale la pendiente de esta parte de la escalera. En realidad tendríamos que dibujar la escalera, pero por ahora la vamos a dejar así. Vamos a dejarlo así. El piso llega hasta aquí. Podemos hacer que esto tenga, para que no parezca que esta línea es discontinua, podemos hacer que tenga un mínimo de altura, de espesor, o sea, como si la vereda estuviera ligeramente por encima de la superficie del césped. Y esa línea, la de abajo, la que representa el límite del césped, sí lo podemos dibujar con una línea segmentada. Mientras que la que delimita la superficie sólida de concreto, la planteamos como algo más continuo. El vano. Aquí hay algo adentro y definitivamente se pierde adentro, sí. Nos falta nada más esta línea de la parte de abajo del volumen. Y ahora sí, vamos cerrando en esta dirección. La escalera acá. 17,5 cada contrapaso. 35 centímetros entonces de diferencia entre este nivel y el de acá del patio mismo. Este es un plano inclinado. De esta forma. Acá tenemos el límite de la propiedad. En realidad hay una rejita, ¿no? Por lo menos eso es lo que se ve en el plano, pero creo que si miramos con el Google Earth cómo es este sitio, vamos a comprender que hay plantitas nada más. O sea, este límite finalmente se ha configurado con un seto vivo, eso creo. Y solamente hay puerta aquí y aquí en la entrada del auto. Después no hay más reja, como aparentemente inicialmente se había previsto en el diseño. Esto creo que me lo he inventado, o sea que hay una parte plana. En verdad la calle es toda una pendiente y el carro tiene que entrar en pendiente. O sea que ahí tiene un problema de
cómo controlar esa pendiente para transformarla en horizontal. Finalmente, imagino, se acaba configurando una superficie alabeada, que es en lo que acaba un encuentro de una pendiente con una superficie plana. Y el auto tiene que acomodarse. Así de simple. Voy a dar por acá el límite del lote. Y solamente nos faltaría esta zona, ¿verdad? El borde interior de este muro. De entrada de luz para la zona de los dormitorios, ese hall de distribución que tiene en la parte de adelante. Esto me parece que ya lo mencioné, tiene como una especie de compuerta que se abre para que ventile con la superficie superior de vidrio, y entonces permanentemente hay entrada de luz natural, obviamente bloqueando la lluvia. Y cuando se quiere ventilar se abre como una compuerta, y además de dejar entrar luz, puede entrar aire, puede ventilar. Entonces, el de acá es el dormitorio y el de acá es de la cocina. No he notado cómo se resuelve la chimenea. Sabemos que aquí dentro hay una chimenea, pero no se ve la salida de la chimenea. Sin embargo, en los dibujos preparatorios sí había una presencia de ese elemento, el elemento chimenea. Incluso era bastante notorio, o sea, era bien alto. Pero después han encontrado una solución para resolver la evacuación del humo que genera la chimenea sin necesidad de hacer que emerja en la parte de arriba ese conducto. Tengo curiosidad por saber cómo es eso. Y todavía pongo ducto de chimenea, la chimenea. Entonces aquí estoy sugiriendo la transparencia del vidrio. Trataremos de representarlo correctamente. Después tenemos lo de los árboles. No sé si voy a usar esto en verdad. Me parece que no es necesario. Y tal vez deban insinuar en la presencia del árbol del auto, porque le vamos a ponerle sombra, ¿no? Y nada más. Entonces vamos a pasar a valorar. Voy a hacer también el límite de una manera más definida. Y tal vez me animo y le pongo cinta masking aquí. O sea, en el borde le coloco cinta masking para tener más libertad y conseguir que el borde quede perfectamente definido. Voy a considerar esa opción.
Me falta solamente lo de acá. Voy a ir colocando los textos que acompañan este dibujo. Bien, entonces ahí tenemos la valoración de lo lineal. Vamos entonces a hacer una valoración tonal. Voy a iniciar la valoración creando una tonalidad gris de fondo, ¿no? Voy a pintar en realidad todo con este color gris de fondo. Voy a hacer que sea más intenso en la parte de acá arriba y voy bajando la intensidad conforme voy acercándome a la zona del edificio. Voy a dejar obviamente las paredes en blanco. Las paredes las dejo en blanco. Aquí hay que ser lo más cuidadoso posible para que queden de verdad en blanco, ¿no? Si se pierde eso, luego tendríamos que recuperarlo tal vez con acuarela blanca o témpera blanca. Tenemos que entrar entonces con cuidado. Aquí le estoy echando bastante agua para que la tonalidad de arriba se vaya disolviendo. Aquí no es tan importante ser absolutamente preciso porque esto lo vamos a pintar verde o algo de verde más adelante. La vereda de repente sí deberíamos de dejarla blanca. La pista ya vieron, no, la pista va a quedar así un poco gris, igual esto, ¿cierto? Acá voy a echar un poquito de agua. Entonces el objetivo, como ustedes imaginan, es darle una tonalidad al conjunto para crear una cierta sensación de unidad, y eso lo estoy tratando de lograr con este color gris, ¿no? Esa es la primera, entonces, la primera versión de esto. Vamos a secar aquellas partes donde pueden haberse pasado de manera notoria el pincel. Vamos a hacer que eso, a ver si lo podemos desaparecer. Y
lo seco con el papel. Entonces sería nuestra primera versión de esto, ¿no? Una atmósfera media oscura y donde va a destacar sin duda los muros blancos, que es un poco el objetivo de esto. Acá me parece que me falta un pedazo. Sí, acá creo que me he olvidado. Esto también es jardín. Estoy utilizando el papel Cézanne y le he puesto el masking obviamente para controlar un poco la manera como termino al borde del marco que he dejado sin estar preocupándome de tratar de controlar eso, ¿no? Porque como ustedes ven se necesita bastante agua, entonces tratar de controlar bastante agua y a la vez la pincelada en sentido horizontal pues es un poco difícil. Después de esto, y mientras está así medio húmedo, de repente puedo intentar hacer algo de los árboles que están en oscuridad, ¿no es cierto? Los árboles que están, digamos, a ver si me sale antes de que se seque completamente, ¿no? De repente está todavía muy húmedo. Voy a sugerir un poco los árboles. Por aquí hay algunos, ¿no es cierto? Aquí hay otro. Y después tenemos acá varios también, que empieza por aquí, continúa por aquí, por acá. Estos se van a presentar entonces como si fueran unas definiciones de masa de follaje, pero sin una delimitación de bordes tan precisa por ahora, ¿no? De repente más adelante le añado un poco más de precisión. La forma como esto se acaba fundiendo con el fondo es básicamente porque estamos utilizando la alternativa de colocar color digamos, sobre una superficie que todavía no está seca, entonces se va a hacer esto que estamos ustedes comprendiendo aquí. Están viendo que se fusiona, ¿no? El color que estoy añadiendo se fusiona con el de abajo y produce una integración. Eso es lo que estoy intentando. Es claro que en algún momento voy a tener que definir qué cosa es lo que sí está definido porque está cerca, y esas indefiniciones que ahora ustedes pueden apreciar podría leerse perfectamente como figuras que están fuera del foco, ¿no? O sea, no tienen una definición de aristas tan precisa. Entonces por ahora voy a dejar eso allí, voy a esperar que seque un poquito más. Y esto tiene una idea detrás que es importante reconocer. Las superficies húmedas nos permiten hacer esta valoración toda integrada entre el fondo y la figura, y eso nos debe hacer reconocer algo de dónde está el centro de atención, ¿no? Entonces voy a tratar de mantener indefinido y oscuro los bordes y más brillantes y contrastados la zona central que incluiría el proyecto en realidad y los árboles que han sembrado de este lado. Entonces esperemos que seque un poco y continuamos. Aprovecho para dejar algo de esos espacios en blanco que quiero.
No voy a pintarlo del frente con este color, más bien lo voy a hacer con color más gris, ¿no? Con color más gris. Lo voy a poner acá. Un poquito para diferenciar la pista del resto, ¿no? De algo así. Y aquí voy a simplemente hacer un poco esto, pincel seco, tratando de hacer un esfumado hacia allá. Hasta ahí entonces nuestras primeras aproximaciones. El verde está ganando mucho, ¿no es cierto? Tendríamos que hacer una diferencia entre el tono del verde que está en pendiente y el tono verde que está plano, porque eso nos va a ayudar a diferenciar una superficie de la otra. Eso tal vez lo podamos hacer pintando esto un poquito más oscuro. Aquí en esta zona. ¿No? Hasta ahí. Entonces estoy oscureciendo la zona en pendiente y tendría que hacer algo parecido por acá. Eso está en pendiente. Esas manchitas blancas en realidad son los árboles que voy a colocar luego. Y acá también esta zona está en pendiente. Uy, acá se me pasó. Se manchó. Ok, vamos a dejar que seque un poco esto, un poquito. Y ven que ya tenemos una diferencia entre este tono y el del plano inclinado, ¿no? Que es importante porque si no pareciera que es todo lo mismo. La casa, como se ve en el Google Earth, es muy mimetizada con el terreno, en verdad. Hay que esperar que seque porque si trato de pintar algo se va a esparcir y ya sabemos que eso a veces no necesariamente es lo que queremos. Verdes y grises, ¿no? Ya, dejemos entonces que seque.
Debemos aprovechar el que ya tenemos algunas tonalidades de verde debajo para hacer una insinuación del follaje iluminado versus el follaje en penumbra, y además aprovechar esta especie de mancha que quedó para perfilar lo que sería el follaje completo. Sigue siendo una definición con verdes o colores verdosos que no son para nada unos saturados, verdes que tienen mucho de gris todavía, o sea, azul, gris en verdad. Uno más pequeño. Uno más redondito. Uno que nos queda un poco más atrás. Finalmente este de acá. Algo insinuado. Vamos a tratar de hacer que nuestro trabajo de contexto vaya adquiriendo mejor definición, para, apoyándonos en eso, encontrar la tonalidad de gris que nos conviene para definir las sombras del mismo volumen y que este de cierta forma destaque de forma nítida. Entonces, estos árboles, como ustedes pueden empezar a apreciar, tienen una mayor cantidad de verde saturado, y eso nos va a ir ayudando a definir lo que está siendo el foco de nuestra atención, ¿no? Vamos a hacer de pronto la superficie del piso. Voy a ver si me sale borrar esto. Parece que ya pasó demasiado rato y ya está difícil borrar esto. O tal vez sea cuestión de paciencia. No, vamos a tener que cubrirla de otra manera. Entonces, esta superficie del piso la vamos a trabajar con una tonalidad ligeramente cálida para poder diferenciarlo del jardín. Diferenciémoslo del jardín.
también deberíamos de tener esto mismo. Estas son veredas, y esta de acá es una vereda pero que corresponde al estacionamiento, y más bien lo vamos a colocar de color gris, o sea, como la pista más o menos, ¿no? Que seque un ratito y continuamos. En esta parte que conocemos que es material piedra, vamos a utilizar un color gris también. Esta vez lo vamos a matizar con algo de azul para generar una sensación de gris aún un poco diferente a los otros, que son un poco más cálidos. Y teniendo mucho cuidado de cambiar de tonalidad, también darle una valoración gris a las caras superiores de esta escalera, ¿no? Eso sería esto, y tal vez probablemente tendríamos que darle también algo de tonalidad gris al interior al piso interior de estas terrazas, aquí y acá también. Sabemos que van a estar en sombra, pero igual hay que darles una definición. Ok, entonces eso sería así, bastante más definido todo ya. Vamos a sugerir por acá el tono de sombra propia de estos muros, ¿no? Que serían de este, aquí, aquí y ahí. Vamos a buscar un tono que tenga algo de gris también, naturalmente. Tiene algo de gris y probablemente deberíamos de combinar algo de rojo y azul. Y con eso obtendríamos una especie de charcol que será de gran utilidad. Puede ser este color. Este gris entonces tiene en su composición azul y rojo. Aquí adentro hay un arbolito, ¿no? O sea que también habría que darle algo de espacio a ese arbolito, dejando que aparezca algo blanco por aquí, o un poco más claro por lo menos. Me olvidé que había un arbolito ahí, pero ya lo vamos insinuando. Y luego tenemos por acá esta otra superficie, igualmente en penumbra. ¿No? Y este tono servirá para darle
valoración a estas caras que también están en penumbra. Ahí tenemos eso. Aprovechamos el grisecito para ir valorando algunos elementos del carro. Sabemos que este de acá es un gris más frío, así que vamos a esperar. O ya de repente podemos hacer, vamos a intentarlo, a ver. Sí, esto está bien. La sombra propia. Sabemos que eso es piedra, ¿no es cierto? Aquí no preocupamos mucho porque en realidad esto va a estar en sombra. Así que va a estar oscuro en realidad. Pero por un afán purista lo estoy limpiando. Ahí está. Ahora, aquí funcionó o no funcionó. Es medio raro, ¿no? Pero en fin. Y ahora sí vamos a hacer sombras. Vamos a darle valor a las sombras. Entonces vamos a empezar por las sombras de esto, ¿no es cierto? El piso acá. Vamos a sugerir las sombras de eso. Como es un poco anaranjado, vamos a tratar de darle sombra ligeramente rojizo. Hasta ahí la sombra entonces de ese piso y cómo empieza a emerger entonces la sensación de volumen flotando, que es lo más importante, ¿no? Después tenemos que encontrar las sombras para las paredes, los pisos y la pared, ¿no es cierto? Probablemente la pared sea por ahora el tema que más debería de preocuparnos. ¿Cómo hacemos la sombra en la pared? Esta sombra debería ser también algo que tiene algunas tonalidades, ¿no? O sea, que no sea gris nada más. Voy a poner un poco de rojo y un poco de azul. Y cuando digo azul en realidad me refiero a un celeste. Eso podría darle una cualidad fría a esa sombra que podría ser interesante. Perfectamente perfilada la sombra allí.
Una cosa parecida, podríamos aprovechar que ya tenemos este color para sugerir una sombra en el piso. Acá no, porque este es penumbra, o sea, este color es el que está aquí y aquí. Acá sí tiene que haber sombra. Y acá recuerden, había una especie de delgada separación entre la sombra y el parapeto. Entonces ahora sí ya se nota las perforaciones que tiene este volumen por este lado. Tal vez debamos de también añadirle la sombra en esta pared y en el piso, ¿no? Para generar esa sensación. Después habría que crear tal vez algunas sombras por aquí, o sea, la sombra de la grada, ¿no? Eso le va a dar sensación de profundidad. Luego podríamos aprovechar ya para darle sombra a una serie de cosas, como por ejemplo sombra de esto, sombra de esto. La sombra del carrito. Acá vamos a tener que dibujar el carrito también porque está ahorita demasiado fantasmal. Y ahí queda. El personaje tiene sombra allí. Vamos a producir la sombra en el piso. ¿No? La sombra de eso allí. Todavía está fresco. Le donaría bien fuerte, ¿no? Para la sombra de estos árboles. Se marca demasiado.
Entonces ahí vamos dándole una expresión a esa profundidad, a esa tridimensionalidad. Y acá también vamos a insinuar, o podría ser el soporte de ese follaje y la sombra correspondiente, ¿no? Acá también, tal vez así. Este es un gran árbol, tal vez así. Hacia acá. Aquí hay que crear esas sombras que van a sugerir dónde está el piso. Después vamos a ver cómo hacemos para generar los apoyos, ¿no? Las ramas más gruesas. Ahí está.
Con el pincel un poco seco, algo de textura. La sombra del jardín, hay que compatibilizarlo con la sombra de esto. Okay. Muy bien, y nos falta solamente un pedazo de sombra acá. Acá viendo el pedacito de sombra sobre el jardín, que es este que está acá. Eso. Nos estaría faltando la sombra sobre esto de acá, ¿no? Que es un gris. Pues ahí ya tenemos en realidad todas las sombras. Tal vez haríamos un poquito de textura, sugiriendo cosas como por ejemplo eso va a ayudar a darle una sensación de ser menos plano en la sombra, ¿no? Acá también podríamos hacer un poco lo mismo, aunque está húmedo. Tal vez aquí.
Sabemos que eso era piedra, así que lo vamos a dejar así, con unas líneas para sugerir que es algo con textura. Vamos a poner las gradas porque eso podría ser un poco complicado. Tal vez le vamos a añadir con un pincel un poco caprichoso hasta húmedo todavía. Necesitamos darle una posición al árbol. Podría conseguirse insinuando la posición del tronco, claro. Y ya esa sería, creo, nuestra versión final.